Bueno, eh, hoy vamos a ver un, un tema relacionado también con el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo con relación a Jesucristo. Y los voy a invitar para que miremos la palabra en Juan 1:32 al 34. Juan 1:32 a 34. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, una vez más. Amado Señor, gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, una vez más estar aquí, oh Dios, para aprender de tu palabra, para conocerte cada día más, Señor. Y oramos juntos, Dios mío, pidiéndote que por favor nos hables también conforme a nuestra necesidad, Señor. Necesitamos cada día más de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así. Juan 1:32 al 34. Dice así, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo en la vida de Jesús se deja notar de una manera impresionante. El Espíritu Santo es el encargado de dejar ver a Cristo, así como Cristo mostró al Padre, y a la vez el Espíritu Santo es el que duplica a Cristo en nuestras vidas. Entonces, la función del Espíritu Santo en relación con nuestro Señor Jesucristo es profundamente maravillosa, pero también es hermosa. Entonces, vamos a mirar al Espíritu Santo con relación, primero, el Espíritu Santo con relación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver, primeramente, el agente del nacimiento virginal. El agente del nacimiento virginal. La palabra de Dios dice que el ángel Gabriel le anunció a María que el niño que iba a nacer sería concebido por el Espíritu Santo. Allí en Lucas 1:35 dice, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, esto no solamente se lo está diciendo a María, sino que a José también se le hizo el mismo anuncio cuando vamos a Mateo 1:20. Dice, y pensando él en esto, eso de pensando él en esto, era cuando él quería dejarla a ella en secreto, porque él era un hombre muy prudente, dice la escritura. Entonces dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. También encontramos en otra porción de las Escrituras que el Padre le preparó un cuerpo a Cristo. Aquí estamos hablando de que el Espíritu Santo es el agente del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando vamos a Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando él en el mundo, dice, allí está hablando del nacimiento, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Hijo
adoptó un cuerpo de carne y sangre, así como si se tratara de un acto de su propia voluntad. Él tenía que adoptar un cuerpo físico para llegar a la necesidad que nosotros teníamos, pero esto también fue por obra del Espíritu Santo. Ahora, Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, él tenía que experimentar la muerte, pero entonces también tenía que tener un cuerpo físico, porque ese cuerpo tenía que padecer todo, pero el Espíritu Santo es el que tuvo mucho que ver, tuvo todo que ver en este momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros estamos viendo que el agente del nacimiento virginal, también encontramos aquí con relación al nacimiento de Cristo que debemos tener en cuenta el resultado del nacimiento virginal. El resultado del nacimiento virginal fue la encarnación. Lo que se engendró, aquí debemos tener en cuenta, es que fue la naturaleza humana, no la persona del Hijo de Dios, porque la segunda persona de la Trinidad siempre ha existido. Cuando vamos a Juan 1:1 al 3, dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Allí lo vemos en el momento de la creación, o sea, está desde el principio, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14 del mismo capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Allí está hablando de la encarnación. Entonces, además de ser encarnado, él habitó entre nosotros. Tenía que vivir en medio de nosotros. Tenía que estar presente allí con nosotros. Con la concepción de la naturaleza humana, se dio existencia al Dios hombre, y la humanidad que adquirió fue perfecta. Allí estaban presentes los componentes de la humanidad, donde también dice la Escritura que fue probado en todo, pero sin pecado. Entonces, allí vemos lo grande y maravilloso que tiene que ver esta concepción. Ahora, vamos a la segunda parte, el Espíritu Santo con relación a la vida de Cristo. Vamos a encontrar que Cristo fue ungido por el Espíritu. De esta manera, el poder del Espíritu se hizo públicamente manifiesto a través de él. O sea, allí estaba el Espíritu Santo en la vida de Cristo, y allí también se está dando a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto hace un firme distintivo entre el Cristo verdadero y los falsos. Por ejemplo, allí podemos encontrar personas que fueron movidas por el Espíritu Santo y que fueron a ver quién era Cristo. Por ejemplo, tenemos a Simeón y también a Ana. Simeón, recordemos que él fue movido por el Espíritu Santo, y allí en Lucas 2:26, si nos podemos trasladar un momentico, Lucas 2:26, podemos encontrar esta parte de las Escrituras. Lucas 2:26 dice así, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, esto fue a Simeón, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Allí lo está llamando el ungido del Señor. Entonces, personas movidas por el Espíritu Santo
fueron los privilegiados para ir a ver al ungido del Señor. El ungimiento tuvo unas características y las podemos ver en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La primera característica que encontramos en el ungimiento el ungimiento de Jesús de Nazaret sirvió para destacarlo como el Mesías. Ese ungimiento sirvió para destacarlo como el Mesías. Pedro se refirió a este hecho en oración a Dios, allí en Hechos 4:27. Pedro estaba orando y él dice de esta manera: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, así le está hablando al Padre, a quien ungiste, le dice, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Allí podemos ver que también lo está llamando a Jesús, a quien ungiste. En Hebreos también se refiere al hecho de que el ungimiento de Jesús era para señalarlo como el elegido. Miremos Hebreos 1:9, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Allí vemos también que Dios lo ungió. Que Dios lo ungió tiene un propósito también muy grande. La segunda característica es que el acto de ungir a Jesús le dio el poder necesario para cumplir su misión profética. En Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Allí podemos ver cómo se estaba dando también el cumplimiento profético en la vida de él, pero también le estaba dando el poder para que esto se diera. Y hay una tercera característica, y es que Pedro relacionó el ungimiento de Jesús con su ministerio de hacer el bien. En Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A Jesús, por esto lo encontramos en las plazas, lo encontramos en los caminos, lo encontramos en el pozo cuando la mujer samaritana, lo encontramos en muchos lugares haciendo el bien. Y todas las personas, ya muchos habían escuchado de su fama y venían buscándole para que él les hiciera un bien. Muchos recibieron la vista, muchos leprosos fueron limpiados, otros recibieron aún la misma vida, y allí lo vemos a Jesús haciendo el bien por donde quiera que iba, porque así había sido ungido para que hiciera también este trabajo. Ahora miremos el segundo, y es el Espíritu Santo con relación a la vida de Cristo. Con la relación a la vida de Cristo, encontramos que Cristo primero estaba lleno del Espíritu, y aquí vamos a ver dos referencias que nos indican que Cristo estaba lleno del Espíritu. La primera referencia la encontramos en Lucas 4:1, cuando dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Allí lo dice literal: Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, esto ocurrió después del bautismo. Jesús venía lleno del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo no tenía nada que ver con el asunto del bautismo, porque más adelante vamos a ver que el Espíritu Santo
siempre estuvo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera, Jesús lleno del Espíritu Santo. La segunda referencia está en Juan 3:34, cuando dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esto se veía en Jesús. Él no tenía ninguna limitación hacia donde él se dirigía. De seguro que el Espíritu Santo mismo lo movía a él. Entonces, él no tenía ninguna limitación en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, en cuanto a su vida en el Espíritu. En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si nosotros miramos todo esto que está hablando Isaías, estuvo en la vida de Jesús. Dice espíritu de sabiduría y de inteligencia. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en los Proverbios, que la sabiduría va muy de la mano con la inteligencia, y también que el espíritu de consejo va muy de la mano con el poder que se puede adquirir, y también el espíritu de conocimiento y de temor. El espíritu de conocimiento y de temor van muy de la mano, porque cuando nosotros conocemos la Escritura, tiene que haber temor en nuestras vidas, porque el mismo entendimiento nos va llevando hacia allá. Estos pasajes bíblicos nos confirman que la llenura del Espíritu Santo en la vida de Jesús fue una experiencia permanente en su vida, aún desde su nacimiento. Hay un ejemplo muy claro en su niñez y la encontramos en Lucas 2, versículos 46 al 47. Lucas 2, 46 al 47. Dice así la palabra del Señor. Así como nos lo narra Lucas, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Allí podemos ver que aún desde su niñez, él ya manifestaba totalmente que el Espíritu Santo estaba en su vida personal. Allí dice que todos se maravillaban de su inteligencia. Entonces, si está hablando de inteligencia, entonces podemos volver a Isaías. Quiere decir que era ya un niño lleno de mucha sabiduría, ¿sí? Porque esto va muy de la mano. O sea, era inteligente para preguntar, era inteligente para dirigirse, para obrar, para intervenir. Y de seguro que estos hombres nunca habían visto un niño de este talante a esa edad haciéndole las preguntas que él les estaba haciendo, indagando, investigando. Qué bueno sería ver hoy en día a nuestros niños metidos con la Escritura y preguntando de esta manera. Ahora, preguntándoles, dice, y todos los que le oían, quiere decir que habían muchas personas de pronto allí alrededor, y no solamente estuvo un día, habla de más días que él estuvo hablando con ellos, y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora, no solamente hacía preguntas e indagaba, sino que él también estaba dando respuestas. Con relación a la vida de Cristo, también encontramos que Cristo fue sellado con el Espíritu Santo. Cristo mismo lo declaró así en Juan 6:27. Voy a leerlo en la Biblia textual. Dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Allí lo está diciendo textualmente, a este selló Dios el Padre. Y con relación a la vida de Cristo, también encontramos
que Cristo fue guiado por el Espíritu Santo. Después de su bautismo, Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto para enfrentar la tentación. Esto lo vemos allá en Lucas 4:1, cuando dice, estos son pasajes que todos lo tenemos en cuenta. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, él no se fue a enfrentarse a esta prueba que iba a vivir así por así, sino que el mismo Espíritu lo llevó. Él fue guiado por el Espíritu Santo. Después de su bautismo, Cristo fue llevado allá con un propósito. Jesús nos da una enseñanza de confianza plena. Allí en Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Allí nos está dando a nosotros una enseñanza de plena confianza. Aquí yo debo recordar que si es Dios quien me ha llamado, en el caso de un ministerio, y si es Dios quien me ha enviado, Él nunca me va a dejar. Nuestra tarea es hacer lo que a Él le agrada. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Ahora, a Jesús lo dejaron solo sus discípulos. Pablo también se sentía solo, pero él afirmó allá en 2 Timoteo 4:17, dijo: pero el Señor estuvo a mi lado. Allí vemos que el Espíritu Santo cuando guía a una persona, cuando la lleva, nunca lo va a dejar solo. Pablo estuvo enfrentando una situación muy dura ya en sus últimos días de vida, pero él dijo: todos me abandonaron, dijo absolutamente todos, pero dice: el Señor estuvo a mi lado, tal como lo está diciendo Jesús en el versículo que les acabé de leer. Dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, nuestra tarea es hacer lo que a Él le agrada, y Él nunca nos va a dejar solos. Tercero, el Espíritu Santo en la muerte de Cristo. Lo encontramos en su muerte, y hay una referencia directa en las Escrituras que me podría indicar que el Espíritu Santo tuvo algún lugar en la muerte, y la encontramos en Hebreos 9:14, cuando dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No podemos dejar a un lado que si el Espíritu sostendría durante la vida a Cristo, también lo iba a sostener en la agonía de la muerte. Solamente el Espíritu Santo era el que estaba allí para fortalecerle. Allí, cuando estaba siendo indagado, el Espíritu Santo le ayudó para guardar silencio, porque dice que él enmudeció, fue llevado como cordero al matadero. El Espíritu Santo tuvo que haber estado allí para guardarlo en lo que hablara, en lo que hacía. El Espíritu Santo estuvo en todo este momento que él padeció, hasta que llegó a la cruz y fue clavado, y el Espíritu Santo le estaba recordando también que era el cumplimiento de la Escritura, porque Él es el que inspira la Escritura, y nuestro Señor Jesucristo tuvo que haber tenido en su mente y en su corazón totalmente la Escritura. Entonces, Él no podía tener allí ningún error, ninguna equivocación. Era el Hijo de Dios y estaba allí también. Tal como decíamos desde un comienzo, fue concebido por obra del Espíritu Santo, tuvo un cuerpo físico, un cuerpo de carne, que sufrió, que sintió el dolor, que sintió el frío, pero el Espíritu de Dios estaba allí para fortalecerle.
Cuarto, el Espíritu Santo en la resurrección de Cristo. Lo encontramos en su resurrección y tenemos una referencia aquí en Romanos 8:11 y dice así, Romanos 8:11, dice así la Escritura: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Allí podemos ver que hay el perdón y allí podemos ver que el Espíritu de Dios es el que estuvo allí para ayudar en estos momentos de la resurrección. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahora, también podemos ver que este impacto de lo que pasó en Cristo también lo vamos a ver en nosotros. O sea, lo que Él vivió en su cuerpo, lo que Él padeció habiendo muerto, habiendo sufrido, habiendo salido de su cuerpo, también el Espíritu Santo tuvo que ver allí para que Él volviera a vivir. Y esto también dice que pasará también con nuestros cuerpos mortales, dice por su Espíritu que mora en nosotros, porque Él lo envió para esto también. Y vamos a mirar el último punto que dice así, el Espíritu Santo después de la partida de Cristo. En Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en el verso 14 dice así, el que me glorifica, dice, él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra principal del Espíritu Santo es glorificar a Cristo después de su partida. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a glorificar a Cristo después de su partida? Pues tomando de Cristo, tomando de lo que es del mismo Señor Jesucristo, sus atributos, los atributos del Padre, que también son de Cristo, los toma y nos los da a conocer a través de las Escrituras. Porque Él dice, Él lo está diciendo muy claro aquí, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, ¿cómo nos lo puede hacer saber si no es también a través del Espíritu Santo? Porque muchos pueden leer la palabra de Dios como un libro cualquiera y pueden tener un conocimiento intelectual y terminan más confundidos, terminan más perdidos y terminan hasta renegando de la misma Escritura. Pero después de su partida, quien nos puede dar a conocer más y más a nosotros, la persona de nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque su palabra fue inspirada por Él. Para terminar, por eso, yo puedo decir que por esto podemos poner a prueba también toda enseñanza y predicación, ¿sí? Tal como nosotros lo veíamos un día con el pastor, donde la enseñanza de la palabra debe en primer lugar humillar al predicador, exaltar al Salvador y también promover la santidad. Esto es lo que debe generar en nosotros la palabra de Dios. Si esto no genera en nosotros la palabra de Dios, entonces simplemente estaríamos dando a conocer, o presentando un conocimiento intelectual que no afectará nuestras vidas. Siempre que nosotros estemos dando o mirando un estudio de las Escrituras, cada vez nos damos cuenta que siempre nos quedamos cortos frente al estudio de la palabra. Nos damos cuenta que cuando decimos que conocemos al Espíritu de Dios, cuando yo vi estas líneas que he compartido con ustedes, me sentí que no sabía nada del Espíritu Santo. Entonces, de verdad que me dio un golpe bastante duro
Y yo le decía, Señor, cuán poco te conozco. Entonces, los animo, hermanos, para que también ustedes puedan mirar mucho más acerca del Espíritu Santo. Tal vez usted puede tener mucho más conocimiento de esto y puede decir, le faltó esto, hablar de esto. Sí, usted puede tener toda la razón, pero qué bueno, porque siempre vamos a estar necesitados de Él y qué bueno que siempre nos vamos a sentir cortos porque podíamos pasar toda la vida hablando del Espíritu Santo y nunca vamos a terminar de hablar de Él. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra es bendita, tu palabra es eterna, tu palabra es única, Señor, y gracias porque el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo nos deja ver, Señor, la realidad de Él. Solamente por el Espíritu podemos entender lo que Él pagó por nosotros en la cruz, lo que Él sintió allí en ese camino hacia la cruz. Señor, allí podemos nosotros empezar a experimentar, Dios mío, lo que tú nos quieres enseñar a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo en relación con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por habernos hablado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.